La idea de esto era que yo pudiera poder transmitirles a ustedes esta problemática que es creciente en la región y que para que estén al tanto de cómo se presenta y en ese contexto también hablar de las principales enfermedades que tiene el cultivo de papa afectando principalmente a Argentina y comunes a la región. Así que voy a empezar, ahí eh, el flyer que recibieron ustedes con la invitación incluía cómo va a ser la dinámica de las presentaciones. Entonces yo voy a empezar contándoles de los tizones de la papa y un poco de Pectobacterium, y después vamos a ir pasando con las distintas presentaciones que van a ser acotadas, pero la idea principal era que tuviesen un conocimiento de estas enfermedades emergentes en la región. Muy bien, ahí arrancamos. Entonces yo les voy a hablar de los tizones de la papa y del cultivo en particular, cuya importancia ya conocemos los que estamos en el mundo de la papa, como el tercer cultivo a nivel desde el punto de vista alimenticio globalmente. Estas son las estadísticas más recientes de FAO-Stat, en donde muestra la distribución de la producción global, donde un poco más de la mitad de la producción está en Asia, seguida por Europa, América, África y una franja muy pequeña corresponde a Oceanía. Hay muchas enfermedades para tratar, por ahí puedes llevar un taller mucho más largo. La idea de este era que fuera acotado. Entonces vamos a empezar con el tizón tardío. Aún hoy yo sigo viendo que hay a veces confusiones en el diagnóstico, así que vamos a ir con imágenes y puedo ampliar si ustedes quieren sobre los síntomas en los que se presenta el tizón. ¿Qué es? El tizón es un quemado, un bronceado que se produce en las hojas y que en vez de las mismas, en condiciones de alta humedad relativa, podemos ver ese micelio blanquecino típico de Phytophthora infestans. Es el principal estrés biótico del cultivo de papa y también del tomate a nivel mundial y es hospedero también de otras zonas en Asia. Podemos ver síntomas en tallo también. Esto sucede mucho cuando está en activo crecimiento y cuando el control de los fungicidas no es eficiente. En ciertas zonas vamos a ver los síntomas en tallo y también vemos síntomas en tubérculo. Este patógeno es el causante de la grana bruna de Irlanda y aún hoy sigue generando problemas. Esto ha sido reportado desde el arte hasta de distintas formas la incidencia que ha tenido esta enfermedad a nivel global. Y en el pasado se lo asociaba con un hongo, pero es en realidad un omicete y el abordaje de su biología se ha enfocado, ha variado una vez que ha sido eh, clasificado como un omicete, que es un reino. Si acá en esta gráfica ven, acá están los hongos, los omicetes están bastante alejados filogenéticamente. Muy bien, es un problema que aún pasan los años y aún es muy difícil de combatir en donde se produzca papa en el mundo. ¿Por qué? Porque las condiciones favorables para el desarrollo del cultivo de papa también lo son para el tizón. Las pérdidas globales son cuantiosas, no solo en pérdidas de rendimiento, sino también en todas las medidas de control asociadas a enfrentar al tizón tardío. Por ello, y dado que FAO considera al cultivo de papa un elemento clave en la alimentación, es una amenaza para la seguridad alimentaria. Cualquier acción que se realice en pos de una mejora en los niveles de tizón se va a ver implicado en un aumento del rendimiento. ¿Qué tiene el patógeno en particular? Es que es muy plástico, muy cambiante. Entonces se adapta fácilmente y eso hace que las estrategias de control
tengan que ser revisadas de forma constante para poder controlar de manera eficiente al patógeno. Aparecen nuevos genotipos. Entonces, esto nos lleva a tener que estar constantemente monitoreando ese patógeno para saber si hubo cambios o no y ajustar las estrategias de manejo que implican conocer qué tipo de patógeno es, las variedades disponibles, así como otros sistemas de alertas o de detección del patógeno y los fungicidas para su control. A nivel global, está la problemática que investigadores se han reunido en redes. Inicialmente empezó la red europea, que es Euroblight, seguida luego está US Blight en Estados Unidos, que se enfoca no solo en papas, sino también en los estudios de tizón tardío en tomate, y la red latinoamericana se creó en el 2014 en el marco de la LAP, del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Papas. Y de ahí en más nosotros no teníamos actividades conjuntas y ahora van a poder ir viendo lo que se generó en el marco de la red de Tizón Latino. Y Asia Blight es la red más recientemente creada. Y lo que tenemos en común es estrategias, por ejemplo, yo les voy a hablar en particular de caracterización, que es común a todas estas redes y nos permite cotejar los perfiles que obtenemos entre las redes para saber si hay algún, cuando aparece algún genotipo, si se presenta también en otras zonas. Dentro de la red tenemos distintas actividades y yo me encargo de la parte que es de genotipificación, caracterizar genotípicamente los aislamientos de Phytophthora. Ahora inicialmente Phytophthora, después veremos si lo ampliamos a otros patógenos como esa es mi idea. Ustedes van a ver ahí cómo hacemos esta caracterización. Tomamos 12 secciones del genoma de Phytophthora que nos permiten identificar qué tipo de genotipo de Phytophthora tenemos. Entonces, en función de eso, podemos o bien ajustar los fungicidas que son más adecuados para el control de ese patógeno o las variedades que se emplean para el cultivo de papa. Como ven ahí, más abajo van a estar viendo un videito de cómo se pueden tomar muestras usando estas tarjetas de muestreo que se llaman FTA. Son tarjetas de papel Whatman que cualquiera que esté en el campo y vea síntomas puede tomar muestras utilizando estas tarjetas y de esta forma el patógeno se inactiva, es decir, yo no puedo hacer otros tipos de estudios, recuperar el patógeno, por ejemplo, para hacer estudios de sensibilidad a fungicidas, pero sí puedo caracterizarlos genotípicamente. Es fácil de trasladar, no se requiere refrigeración y es una excelente forma de aumentar la escala de muestreo y de transporte de las muestras de tizón. Para ello utilizamos a nivel de todas las redes este set de 12 microsatélites que son los que permiten amplificar esas 12 secciones del genoma. Esta parte de la caracterización la hago en la unidad de genómica del Instituto de Biotecnología, que tiene una sede, esto está en INTA Castelar, en donde están la estructura de secuenciador que permite llevar adelante esta caracterización. Para poder tomar las muestras, lo que hicimos fue generar un protocolo de muestreo. ¿En qué consiste? En dar todas las indicaciones para poder utilizar estas tarjetas de muestreo FTA, que es un protocolo detallado adicional al video que indica cómo tomar las muestras, junto a un formulario de muestreo en donde se pone toda la información, se recaba toda la información de la muestra y una vez caracterizado podemos hacer la trazabilidad de esos aislamientos y ver, hay información sobre no solo la georreferencia, sino si hay alguna aplicación química en ese lote en particular, la variedad, y entonces podemos ir reconstruyendo la historia de cada uno de los aislamientos caracterizados. Este protocolo está estandarizado y compartido con todo aquel que quiera tomar muestras en su campo para poder caracterizarlo. Esto es un trabajo conjunto, porque cada muestra que ustedes vean en un lote afectado
les va a ser muy útil saber qué tipo de genotipo es para poder ajustar la estrategia de manejo. El ¿Lo vas a comentar? Sí. En el marco de un proyecto Fontagro, en el que participamos, y Chile, Ecuador y Panamá, y que estuvo liderado por Ivette Acuña, de INEAE Chile, lo que hicimos, una de las actividades que tuve a cargo fue la de caracterizar genotípicamente los aislamientos de estos países involucrados en el proyecto. Y luego, en trabajos conjuntos con Colombia, caracterizamos aislamientos de Colombia, tanto de Phytophthora infestans como de otras fitóftoras, por ejemplo de Betacei, que es de tomate de árbol. Y entonces hicimos una caracterización amplia de los aislamientos de la región. Y aquí les voy a mostrar, este mapita lo que tiene identificado con colores, que es la forma en que de nomenclar a los genotipos en Europa, que es con colores. Inicialmente empecé caracterizando a Argentina y me dio que el perfil que yo encontraba predominante, y el que sigo encontrando hoy tras la primera caracterización del 2007, es el 2:1, un aislamiento europeo que estuvo predominante en la zona a finales de los 90, principios del 2000. Chile tenía siempre, estaba reportado un aislamiento que era el US1, y hubo una temporada en donde la efectividad de los fungicidas para el control del tizón, y muchos de ellos utilizaban metalaxil, no estaba funcionando. Entonces estaban notando que algo estaba pasando en las poblaciones de Phytophthora, y cuando las analicé, las poblaciones de Chile habían sido desplazadas, el US1 por el 2:1. Y yo se había caracterizado las poblaciones de Argentina que eran resistentes al metalaxil. Entonces, las de Chile también dieron que eran del mismo perfil. Y luego incluí muestras de Uruguay, que también fueron 2:1, y Samantha Zanota, que es del Instituto Biológico de Sao Paulo, trajo muestras para analizar de distintas regiones productoras de papa de Brasil, y dieron todas que eran 2:1. Había unas muestras que eran de tomate que tenían otro perfil. Van a ver que tomate los genotipos de Phytophthora pueden ser afines a ambos cultivos o preferir uno u otro. En el caso de papa, todos son de 2:1. Así que a nivel del Cono Sur hay una predominancia de este tipo 2:1 en la región. Luego en Colombia y en Ecuador y Perú tienen, desde que fue reportado y aún persiste, el genotipo S1, que está acá coloreado en celeste. Pero el tema es que ahí hace mucho tiempo que está reportado y es muy, muy variable. En nuestra zona, el 2:1 tiene menor variabilidad porque su aparición es más reciente. Después, en este proyecto de Fontagro, caracterizamos en Panamá, que no había reportes genotípicos, y nos dio la presencia de un perfil que no está reportado globalmente, al cual le pusimos Other, que coexistía en lotes próximos con uno y como el 2:1, pero con una variante. De esas 12 secciones que yo les mencionaba, había una variante que estaba modificada. Y luego recibí muestras de Costa Rica, que linda con Panamá, y vimos de nuevo, apareció este perfil Other junto a US8. US es la codificación que hace Estados Unidos de sus aislamientos, y muchas veces los aislamientos que se ven reportados están asociados al transporte de semilla de papa. Bien, ¿qué más tenemos? Desde ese inicio de concebir la red latinoamericana de papa a la actualidad, ya caracterizamos 10 países, hay más de 750 aislamientos utilizando este set común de 12 microsatélites. Y luego el Centro Internacional de la Papa hizo sus estudios cubriendo Perú, y hay un reporte reciente de Guatemala y de Ecuador. Nosotros también tenemos muestras de Centroamérica, en donde de esta forma ampliamos con otros 3 países más y con más de 1.100 aislamientos, cubriendo casi todo el mapa. Nos quedan algunos países para monitorear. ¿Qué nos está reportando este mapa genotípico que pudimos realizar de los estudios en la región?
que en la zona del Cono Sur predomina este aislamiento de origen europeo, el 2-1, y que desplazó a poblaciones como la de Chile, que siempre estuvo dominada por el 2-1, y en la zona de Centroamérica, países como Ecuador, como Colombia, como Perú, presentan este S1 altamente variable según cada país, y hay muchos genotipos únicos, muchos de ellos asociados al transporte de semillas. Y hubo uno de los trabajos estos del CIP en donde reportó por primera vez el genotipo 13A2. Es un genotipo que generó muchísimos problemas en Europa, más de una década, por su agresividad, y ha sido reportado en las muestras de Centroamérica. Y todavía nos quedan algunas zonas por monitorear, pero hemos avanzado muchísimo y esto lo vemos en distintas publicaciones. Muchas de ellas son las que están con Colombia, esta es la que hizo inicialmente el CIP, y estas son las más recientes, en donde avanzamos con la caracterización de las poblaciones de Phytophthora infestans y de otras fitóftoras asociadas a solanáceas de la región. ¿Qué es lo más importante para tener en cuenta para el tizón tardío? Son las fuentes de inóculo, donde nosotros podemos intervenir minimizando el riesgo de tizón en el cultivo. Y ahí es focalizando en el descarte, en la presencia de cultivos orgánicos cercanos a nuestro lote, viendo hospederos alternativos, donde se pueda multiplicar fitóftora. Si uno hace cultivo de papa sobre papa, miren, últimamente el cultivo de papa tiene bajo costo y muchas veces no lo terminan cosechando. Eso es una fuente de inóculo para fitóftora. Cultivos tempranos que se hagan, o bien en las regiones en donde están los dos tipos de apareamiento, este patógeno suele hacer en nuestra región el ciclo vegetativo, porque hay un solo tipo de apareamiento que es el de los dos posibles. Estando los dos, se genera un entrecruzamiento sexual y hay unas estructuras de reproducción que perduran en el tiempo, que se llaman oosporas. Así que según la situación, eso sería parte de ese inóculo primario que nosotros podemos reducir. Luego está el control químico como la estrategia más eficaz para controlar en los cultivos comerciales al tizón. Ahora bien, el punto está en saber cuándo aplicar y qué tipo de producto para evitar contaminación en el medio ambiente y gastos innecesarios en la producción de papa. Aquí tengo una slide que le quiero mostrar que cuando uno decide el fungicida a utilizar va a depender del momento en el que se encuentre respecto del desarrollo del tizón. El tizón, este es el esporangio, que se deposita sobre la hoja y atraviesa la hoja, y aquí esto es cuando esporula, y vemos que yo les mostraba las imágenes del embés, el micelio blanquecino. Ahora bien, si nosotros estamos previo a un periodo crítico, que lo podemos identificar con sistemas de alerta, podemos seleccionar fungicidas preventivos. Idealmente esa es la estrategia más conveniente para manejar el tizón. Entonces podemos seleccionar de nuestras opciones de fungicidas preventivos. Luego, si nos vamos, pasó un día respecto de ese momento de inicio del periodo crítico y por alguna razón no accedemos al lote, tenemos otras opciones de principios activos para ir aplicando. Entonces ahora ya sabemos que al momento de decidir qué tipo de fungicida, vamos a tener en cuenta cuándo se inició ese periodo crítico. Una vez que ya vemos los síntomas, que vemos ese micelio blanquecino, la estrategia debe ser de erradicación. Y no hay un fungicida que permite erradicar, pero sí podemos combinar principios activos para poder tener esta acción erradicante. Ahora bien, ya sabemos que para elegir el fungicida va a depender del momento respecto de ese inicio del periodo crítico, y qué tipo de fungicida también va a ser en función de si lo que queremos controlar es un tizón en hoja, en tallo, en tubérculo, si va a llover o no. Y esta es una tabla
que se puede recurrir dentro de lo que es Euroblade, la red europea, en donde están categorizados de 0 a 5 la eficacia de estos fungicidas. Entonces, para el control, por ejemplo, en hoja, aquí tenemos el ranking para el control del tizón en tubérculo, el nuevo crecimiento, tizón en tallo, efecto preventivo, curativo, antiesporulante, y en el caso de que haya condiciones de lluvia, buscar aquel que se pueda lavar menos. Entonces aquí ya sabemos qué fungicida elegir según el momento y ahora según la eficacia para controlar los distintos tipos de situación que tengamos en el lote. Ahora bien, ya tenemos el inóculo primario, sabemos que tenemos el fungicida y otra opción dentro de nuestro sistema de manejo eficiente del tizón es trabajar con variedades y es trabajar con distintos niveles de resistencia en donde el impacto va a ser clave. Acá vemos que esto es el número de tubérculos afectados, esta es una gráfica que sale de uno de los libros de Las señales de la papa, en donde nosotros vemos que es clave manejarse con variedades que tengan distinto nivel de resistencia, lo que nos va a terminar reduciendo el número de aplicaciones que pueda llegar a necesitar ese cultivo para estar libre de tizón. Ahora, ¿cuándo determinamos esos momentos críticos? Hay sistemas de apoyo a la toma de decisiones, sistemas de alerta que van a detectar esos momentos críticos de desarrollo del tizón, que tienen en cuenta, yo les presento Fitoalar, que es el que desarrollamos para tal fin, y tiene en cuenta la variedad, el patógeno y el medio ambiente. ¿Cómo lo hace? Toma variables meteorológicas para tomar su decisión. Toma registros meteorológicos y usa un pronóstico meteorológico para anticiparse al siguiente evento crítico. Y considera como claves es la temperatura y la humedad relativa, porque el desarrollo del tizón se da en un rango entre 13 y 21 grados, donde el ciclo del patógeno es más rápido, y con humedad relativa por encima de 90% durante varias horas. Y luego la lluvia va a afectar la estrategia y el desarrollo del patógeno y lo mismo el riego, porque va a favorecer o no las condiciones para el desarrollo del patógeno, así como del lavado del producto. Es decir, este sistema lo que les brinda, en vez de tener un sistema estanco o sistemático o calendario fijo de aplicaciones, tener un esquema de aplicaciones dinámico que se adapte a las condiciones propicias para el desarrollo del tizón. Que evitamos aplicaciones innecesarias y cuando eso no es posible porque hay condiciones propicias, lo que hacemos es optimizar el momento en el que estas aplicaciones se realizan. Nosotros validamos Fitoalart en el sudeste de la provincia de Buenos Aires hace ya unos cuantos años. Y en el marco del proyecto Fontagro, este que les comentaba que hicimos con Chile, Panamá y Ecuador, en cada país validamos un sistema de alerta distinto y en este caso lo hicimos a la zona de Tucumán, en dos regiones con condiciones diferentes para el desarrollo del tizón en el año, que fue la zona de Pedemonte y de Tafí. ¿Y qué vimos? Que en todas ellas el impacto de Fitoalart fue diferente según la zona. En la zona donde había menos condiciones a lo largo del ciclo propicias para el desarrollo del tizón, lo que hicimos fue reducir aplicaciones innecesarias. Y sí, incorporamos la estrategia de seleccionar el fungicida que fuera más adecuado según las condiciones meteorológicas. Y donde había mayor presión de la enfermedad, lo que hicimos fue optimizar los tiempos de aplicación. Los productores tienen disponible la información de los momentos críticos y pueden anticiparse a esos momentos críticos. O sea, se optimiza en este caso los tiempos de aplicación y también la selección del fungicida que es más propicio según las condiciones. Tenemos grupos de WhatsApp, este es uno del año pasado, pero tenemos el de este también, en donde esta información es enviada y de esta manera pueden tomar decisiones. ¿Qué es lo que genera una salida de Fitoalart? Una salida muestra en este caso el día actual. Estos son datos de registro y aquí tenemos pronóstico. Ay, perdón.
Vemos una línea azul, que es la humedad relativa, una línea roja, que es la temperatura, unas barritas celestes, que es la lluvia, y también se puede incluir el riego en el cultivo, y las barritas marrones son el riesgo de tizón. Entonces, este escenario nos está mostrando que a la fecha que marca como el día de hoy, uno puede aplicar preventivamente un fungicida para los próximos eventos críticos. Y según las condiciones de lluvia o no, puede seleccionar el fungicida que sea más adecuado. Adicionalmente a este enfoque, que es bien agronómico, de toma de decisiones para el manejo del cultivo, trabajo en colaboración con el INGEBI, que es un instituto que está del CONICET en Belgrano, buscando el enfoque desde la interacción planta-patógeno para ver de qué manera podemos reemplazar los métodos de control químico tradicionales por control genético. Entonces, buscamos de estos aislamientos que yo obtengo y caracterizo, ver la interacción con distintas variedades y ver efectores y el comportamiento del material vegetal frente a estos aislamientos de tizón. Así que eso es en relación al tizón tardío. En cuanto a alternaria, el complejo de alternaria en papa está reportado como un patógeno primario, Alternaria solani, y como un patógeno oportunista, Alternaria alternata. Nosotros vamos a ver, aquí les muestro algunos síntomas que vamos a observar en la hoja, y en algunos países también, adicionalmente a solani y alternata, se han detectado otro tipo de alternarias. Lo que surgió del último congreso de ALAP es monitorear los tipos de alternaria que hay en Latinoamérica para saber bien qué tipo de poblaciones tenemos y evaluar los fungicidas que sean más eficientes para el control, porque es un tema creciente el desarrollo de alternaria en los cultivos. En Europa la red Euroblight se creó para el estudio del tizón tardío, pero como también fue creciente el tema de alternaria, hicieron un subgrupo de alternaria con evaluación de fungicidas y caracterización de los materiales. Alternaria alternata, que yo les comento que es oportunista, es un patógeno débil que necesita que haya una herida, un estrés para estar presente. Provoca pequeñas manchas, generalmente cuando hay días de viento que se rozan las hojas, esa es una oportunidad para que aparezca, si uno monitorea esas hojas, que aparezca alternaria alternata. El estrés por ozono genera la aparición de alternaria alternata. Manchas mismas, en una misma hoja podemos recuperar contiguas a una lesión de alternaria solani alternata. Básicamente, entonces, una vía de entrada, otra mancha de solani, hojas estresadas, ozono, viento, granizo, son vías de entrada de este patógeno. Por su parte, Alternaria solani es el que produce los daños más relevantes en el cultivo y produce tanto daños en hoja, que este es el característico tiro al blanco que nos enseñaron en la facultad de cómo identificar Alternaria solani en papa, y que afecta el follaje y también afecta tubérculos. Alternata no la vamos a ver afectando el tubérculo. Y puede, en las condiciones finales de la temporada, es donde el impacto de esta enfermedad es mayor. Alternaria, vamos a ver que, como les mencionaba, puede aparecer en tubérculos, pero es más raro y es difícil de identificar, muchas veces se confunde con otros patógenos. Y tampoco hay una relación clara entre la incidencia del daño en el follaje con la del tubérculo. Pero sí tengan en cuenta que de estos patógenos del complejo de alternaria, el único que produce daños en tubérculo es solani. ¿Cómo progresa la enfermedad en el cultivo? Va a estar en restos en el suelo, en restos de cultivo, y cuando haya condiciones propicias, ahí va a ser su aparición.
Inicialmente puede aparecer en las hojas bajas y estas primeras apariciones van a pasar desapercibidas si uno no mira el canopeo en la parte más baja, y la máxima expresión va a ser hacia el periodo de floración o cuando la planta empieza a estresarse por alguna situación particular o pierde vigor o llega hacia la madurez fisiológica. Hay una imagen acá que puse sobre la huella del tractor, del riego, demás, porque el clima juega un rol clave en el desarrollo del patógeno. Alternaria prefiere para su multiplicación temperaturas algo más elevadas que las de Phytophthora. Entonces se producen muchas estructuras del patógeno en estas condiciones y luego alternancias, que es lo que genera el cambio climático, de periodos secos con lluvias bruscas y demás, hace que todas esas estructuras del patógeno germinen y se diseminen. Entonces, estas alternancias de lluvia y de periodos secos con lluvia favorecen el desarrollo de alternaria. Y cuando el canopeo está más denso, es más difícil su control. En Euroblight hay una tabla que se puede recurrir para donde se evalúan, hay menos disponibilidad de fungicidas para el control de alternaria, pero ahí tienen una opción para buscar principios activos para controlar alternaria. Hay muchos que controlan Phytophthora, que también tiene un efecto como colateral de control de alternaria, pero lo más eficiente es uno específico para este patógeno. Sistemas de apoyo de las decisiones hay, no están muy aplicados, y en caso de querer probarlos, hay en Bélgica, y que podemos tratar de validarlos localmente. En Bélgica y en España han probado sistemas de alerta de alternaria. Y en función de cómo avance el conocimiento del patógeno, de la caracterización genotípica y de las evaluaciones, estos sistemas van a ir avanzando. Pero básicamente tengan en cuenta que la máxima explosión de la enfermedad o desarrollo, al margen de estas alternancias climáticas, esa sea el final del cultivo. Estamos viendo ahora, van a verlo y a veces se lo van a confundir con otro patógeno, pero eso es por esto, más que nada por cada vez el impacto mayor por el cambio climático. Una sección acotada, pero para mostrarles, es sobre Pectobacterium. Argentina en particular, y los que están aquí que se han sumado según la zona, la incidencia de las enfermedades va a variar según las condiciones climáticas locales. La zona para aquí Pectobacterium son bacterias asociadas al pie negro y a pudriciones blandas, y los patógenos, las especies reportadas son Pectobacterium carotoborum y Atrosepticum. También Dickeya está asociada a pudriciones de este tipo. Entonces, estas diapositivas que me pasó en su momento Ivette Acuña para hacer una presentación de este tipo, van a ver los síntomas en el follaje, en lo característico, el pie negro, las pudriciones en el tubérculo, y el problema que vamos a tener con este tipo de patógeno va a ser a campo y en almacenamiento. O sea, afecta la planta y afecta el tubérculo. La clave para el manejo de este patógeno es tener en cuenta ese tubérculo madre infectado, que es el que inicia todo el ciclo. Y la diseminación a través del agua, de heridas que se puedan producir al momento de la cosecha y previo al almacenaje. Y en el manejo, por ejemplo, si esos tubérculos que tienen infección latente y van a almacenamiento y no hay suficiente aireación o ventilación o hay condensación dentro de las cámaras de almacenamiento, ahí generamos un problema de mayor riesgo para su multiplicación. O sea, los suelos húmedos, las plantas débiles, van a favorecer que infecciones latentes se activen. Y aquí es
está asociado a la infección del tubérculo madre. O sea, van a ver el foco para manejar esta enfermedad es básicamente preventivo con una sanidad en la semilla. Aquí vemos el ciclo del patógeno en donde vemos tubérculos que pueden estar infectados en forma latente, que están en el cultivo. Cuando hay condiciones, esta infección puede ocurrir y transmitirse a otros tubérculos. Y luego eso pasa a almacenamiento, o sea, el origen es el tubérculo infectado, se disemina por humedad, por heridas, cuestiones de manejo que puedan dañar a esos tubérculos y así ser vías de entrada, y luego en el almacenamiento. O sea, sanidad de la semilla, suelos que tengan buen drenaje, que eviten el anegamiento, rotar cultivos para disminuir el posible inóculo que pueda haber. Cuando se aplica riego, evitar que ese riego genere anegamiento y diseminación por el mismo impacto. Y hacer un saneamiento en el caso de producción de papa semilla de las plantas que tengan este tipo de afección. Y luego ya vemos en almacenamiento, eliminar todo resto de papa material que esté en bodega que pueda ser propicio para el desarrollo de esta bacteriosis. Evitar filtraciones, daños mecánicos, heridas. Eso es todo el manejo que podemos hacer. O sea, en conclusión, para esta enfermedad en particular, el manejo es preventivo y está en la calidad de la semilla, en evitar las heridas y más que nada teniendo en cuenta si va al almacenamiento. No hay hoy caracterización a nivel molecular que permita un diagnóstico selectivo del tipo de Pectobacterium que hay, o a nivel más fácilmente disponible, y tampoco sistemas de alerta. Así que solo quería, en el marco de esta reunión que hicimos, contarle estas enfermedades. Hay muchas más para hablarlo y eso llevaría más tiempo, pero para que tengan idea de los avances que se han hecho hasta el momento en tizón, de la idea de poder monitorear, alternar en los distintos cultivos regionales, con una estrategia similar a la que hicimos con tizón, pero ahora con alternaria, y estudiar los fungicidas para un control eficiente, y darles unos principios sobre el desarrollo de Pectobacterium y las medidas que ustedes pueden implementar según la zona y la predisposición que hay para el desarrollo de esta enfermedad. Tienen recursos para buscar información de cómo manejar, que este es el libro de las señales de la papa que en el marco de este proyecto CITA se generó. Hay algunos ejemplares dando vuelta. Si fuera necesario, si ven conveniente hacer una nueva edición, se puede hacer. Es un buen recurso para saber cómo manejar al cultivo. Y lo más reciente es el libro El Manual de la Papa, que presentó Daniel Caldiz. O sea, se los muestro un segundito, y este libro está disponible, un ejemplar, en la biblioteca de la unidad integrada, y también pueden acceder a él a contactar a Daniel para tener este libro. Se los presento. Hola, un gusto estar con ustedes para presentarles el Manual de la Papa, el libro que escribimos con mi colega y amigo Anton Havercourt. En sus 5 capítulos trata todo el cultivo, desde el punto de vista de la sociedad, la planta, el material de propagación, el ambiente y el manejo. Es un libro de 660 páginas con muchas referencias, y la verdad creo que lo van a disfrutar mucho. Les va a servir a estudiantes, técnicos, profesionales y productores. Y que espero que disfruten su lectura. Ahí tienen el contacto de Daniel por si quieren tener un ejemplar de este libro, y cualquier información adicional que quieran al respecto de las enfermedades que están aquí localmente, esperen, a disposición. Así que si tienen alguna duda, me pueden decir ahora, y si no,
seguimos con la siguiente exposición. Díganme ustedes. Bueno, seguimos con Nancy, que es del CIP Ecuador, que ella nos va, yo ahora dejo de compartir, ella nos va a presentar la situación de punta morada y cebra chip, que es este problema que surgió en el marco del Congreso de ALAP como problemática que avanza en la región. No está afectando todavía a nuestra región, pero es importante que sepamos cómo se presenta, los vectores que tiene para poder tomar medidas preventivas. Así que la dejo a Nancy para ella. Nancy, por favor, presentate vos y junto a quién hiciste la presentación y demás. Gracias, Florencia. Nada más me confirma si se puede ver bien la presentación, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes con todos. Mi nombre es Nancy Panchi. Yo soy investigadora asociada del Centro Internacional de La Papa, con sede en Quito, Ecuador. Y sí, esta presentación lo hicimos junto con mi colega Israel Navarrete, que también es investigador del CIP. Pero esta presentación que voy a hacer realmente es el trabajo de todo un equipo, ¿no? Entonces aquí hemos trabajado también con el CIP Lima, inclusive con INIAP, con Agrocalidad, con el Ministerio de Agricultura de acá del Ecuador, y como dijo Florencia, es nada más para darles a conocer de este complejo. Bueno, nosotros acá le estamos llamando complejo Punta Morada para aglobar lo que ya les voy a comentar. Sin embargo, solamente es una forma de abreviar, porque de ahí cada uno de los patógenos e insectos que comprende este complejo es un mundo amplio de estudio, ¿no? Entonces, déjenme pasar. Ya. Entonces, ¿a qué le estoy llamando complejo Punta Morada? Pues no sé si ustedes le conocen, este es un insecto vector, le conocemos como Bactericera coquerelli, y él es capaz de transmitir fitoplasmas y también Candidatus liberobacter, ¿no? Conocido como zebra chips. El insecto por sí, al alimentarse, puede provocar varios síntomas, como por ejemplo el amarillamiento. Y luego, cuando se transmite los fitoplasmas, pues es la conocida punta morada. ¿Por qué se conoce como punta morada? Ustedes pueden ver en esta fotografía que justamente los ápices se vuelven morados, tienen una forma de crecimiento recto, muchas veces se engrosan los tallos y empiezan a crecer en forma de zigzag. Y también otra característica súper importante y que a veces es confundida, o puede ser también una mezcla con rizoctonia, por ejemplo, los tubérculos aéreos. Y en lo que son las papas para semilla, empezamos a ver los brotes en forma de hilos, ¿no? Lo que llamamos brotes ahilados, como se puede ver en esta fotografía. Y otra de las principales problemas que tenemos y que son transmitidas por Bactericera coquerelli, pues es Candidatus liberobacter solanocearum, que es conocido como zebra chips, justamente porque al momento de freír, los tubérculos tienen esta coloración parda de acá, ¿no? Que eso ya nos van a comentar posteriormente en otra presentación. Bueno, yo les quiero hablar más de Bactericera coquerelli. Aquí pueden ver el mapa mundial en donde está distribuido. Principalmente está Estados Unidos, México, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda también y Australia. Y a partir del 2019 fue reportada acá inicialmente Ecuador, luego Colombia y luego Perú aquí en Latinoamérica. ¿Cuál es el ciclo de vida de Bactericera? Empieza con un huevo y luego tiene 5 etapas ninfales para posteriormente convertirse en adulto. Algo importante es que este insecto tiene una amplia gama de hospederos. Se habla de 40 especies de plantas hospederas, entre ellas principalmente solanáceas, ¿no? Como es la papa, el tomate, tienen la uvilla, el pimiento, y también de la familia de los camotes, ¿no? O de la papa dulce, como se conoce en otros países que podemos ver acá. Sin embargo, también puede usar otras solanáceas como hospederos transitorios, que pueden ser el tomatillo y la hierba mora, ¿no? Aquí les he puesto los nombres científicos, quizás ustedes les conocen con otro nombre. Pero bueno, aquí recalcarles que este insecto tiene una amplia cantidad de hospedantes, y por eso es que su transmisión es súper rápida, o su diseminación.
¿Cómo inició este problema acá en el Ecuador? Pues los primeros reportes de punta morada se hicieron en el año del 2012-2013, donde se conocía que se está produciendo algo, síntomas anormales en las plantas. Sin embargo, no se sabía qué era, ¿no? En el 2014 se empiezan a hacer los monitoreos en campo y en el 2015 se identifica primero el primer fitoplasma. Y a partir del 2015 al 2017 hay un primer brote de la punta morada, ¿no? Y recién en el 2017 pues se detecta el sílido, el insecto vector Bactericera cocarelli. A partir de eso se están haciendo otras identificaciones, se identifica otro fitoplasma y ya la presencia de Candidatus liberobacter. Entonces aquí podemos ver que hubo como 3 brotes, ¿no? En este que en el inicio que no sabíamos de qué se trataba y el primero y el segundo en el cual ya se pudieron hacer más análisis, inclusive moleculares, para identificar qué se trata. Y de todas maneras, a partir recién del 2018 se empiezan a hacer estos talleres de capacitación, tanto para técnicos y agricultores, ¿no? Y desde el 2018, desde el 2015 se empezaron a hacer reuniones, pero realmente no hubo esa capacitación que se necesitaba y tampoco se sabía qué se podría recomendar hasta ese entonces porque era muy difícil saber qué les estaba afectando al cultivo de papa. ¿Y cómo se distribuyó? Como les dije, empezó en Carchi, en el 2017 se identifica en Pichincha y hasta el 2020, en 5 años, recorrió prácticamente toda la sierra del Ecuador hasta llegar a Loja. Entonces ahora ya se ha reportado tanto el insecto como Candidatus liberobacter en las principales zonas productoras de papa en toda la sierra de Ecuador. Entonces bastó nada más como 5 años desde la detección de Pichincha hasta que luego se identifique en Loja, ¿no? ¿Por qué o qué factores fueron los que favorecieron la distribución de Bactericera cocarelli? Pues acá el Ecuador es muy rico en solanáceas. Ustedes pueden ver este mapa en donde se encuentran las solanáceas, ¿no? En tomate o en naranja son los lugares en donde más concentración de solanáceas hay. Solanáceas cultivadas, ¿no? Sin contar con las solanáceas malezas, si es que le podemos llamar así. Entonces pueden ver que en la Sierra Centro se concentra varias solanáceas, pero también en la costa y en el oriente, ¿no? Acá no hemos hecho monitoreos como para poder decirles si encontramos también el insecto, pero creemos que puede haber. Otro factor que ayudó para que se distribuya tan pronto es que en Ecuador no tenemos fechas específicas de siembra. Acá podemos sembrar papas o cualquier otra solanácea en todo el año. Entonces aquí en esta figura, en esta fotografía pueden ver ustedes que hay terrenos que están recién preparados, hay otros que están en desarrollo, hay otros que ya prácticamente están en cosechas. Sumado a eso, en las quebradas o en los linderos que tenemos acá, existen, como les decían, estas malezas solanáceas que pueden ser hospedantes transitorios como la hierba mora, por ejemplo. Y otro factor también es que acá en el Ecuador no tenemos las estaciones marcadas como en los otros países, ¿no? Entonces aquí tenemos variación de temperatura, sí, pero todas no son tan extremas como en otros países. Entonces hablamos de una mínima quizás de 5 grados centígrados y una máxima llegaríamos como a 38 grados centígrados, que va a ser como ideal para el desarrollo del insecto. ¿Cómo ha afectado esto en agrobiodiversidad? Entonces, anteriormente ustedes van a ver esta línea celeste. Déjenme hacerle pequeñito, quizás ahí no lo ven, aquí. La línea celeste podemos ver cómo antes los agricultores sembraban inclusive hasta 3 y 4 variedades de papa, ¿no? Inclusive 6. Sin embargo, después de este problema, podemos ver cómo disminuyó el número de variedades que sembraban. Inclusive algunos agricultores definitivamente perdieron todo y tuvieron que cambiar de cultivos, generalmente a pastos. Y de todas maneras se redujo las hectáreas de papas sembradas y los agricultores ya prefieren sembrar 1, 2, 3 y hasta 4 variedades, pero en menor hectáreas, como pueden ver acá. Entonces, nosotros a través de unas encuestas o entrevistas a agricultores identificamos cuál era en ese momento el principal problema, pues obviamente salía como punta morada, lancha y pudriciones, ¿no?
y pueden ver acá en esta figura cómo cambió el costo de producción. Si antes hablábamos de 750 durante el episodio de la punta morada, hubo como un aumento a 1.250 quizás, y ahora ha bajado un poco, pero igual se mantiene como sobre los $1.000, ¿no? Y la superficie de siembra, como les decía, también tiene aquí su afectación, ¿no? Entonces, en un instante eran menos, luego subió y luego está disminuyendo nuevamente. Ya en lo que también se les consultó a los agricultores si es que ellos perciben que su manejo es adecuado, y ellos decían que no, que es malo su manejo, por lo cual tenían todavía la presencia de los síntomas de punta morada en sus cultivos. Ya en cuanto al impacto de semilla, en lo que hablamos de cuál es el intercambio que tenían entre ellos, ustedes pueden ver en líneas azules que antes había mayor intercambio de semillas, ¿no? Entre plazas y ferias, intercambio entre vecinos, venía inclusive del sistema formal de los amigos, guardaban sí cierta cantidad de su semilla propia. Sin embargo, después de la pandemia o después de la presencia de punta morada, pues podemos ver que la principal fuente de semilla de los agricultores es su propia. Y esta es una manera que ellos usan como asegurar la producción del siguiente año. Entonces, si este ciclo me fue bien, guardo mi semilla para el siguiente ciclo, porque no sé cómo puede venir la semilla que viene de afuera, ¿no? Así sea del sistema formal. Entonces aquí podemos ver que hay mucha desconfianza de la fuente de semilla, de dónde proviene la semilla. También Israel hizo un impacto de la aplicación de pesticidas, y lo que podemos ver que cuando es afectada por punta morada, se incrementa 3 veces, ¿no? 3 veces el número de aplicaciones. Y también hay un cambio de cultivo, ¿no? 7 agricultores deciden cambiar el cultivo y 2 permanecen nada más produciendo papas. Aquí es importante señalar también que en otro estudio vemos que un cuello de botella son las recomendaciones que nos dan las casas comerciales, que al final son los que están más cerca de los agricultores, ¿no? Podemos ver que las recomendaciones que ellos dan son del 88.2% que están mal recomendadas, ya sea porque no identifican bien el insecto que tienen, por el tipo de pesticida que recomiendan, porque no se lleva un registro de los pesticidas, y también por la dosis que se recomienda, ¿no? Entonces, esto también ha contribuido un montón para bueno, primero para el impacto ambiental que puede tener, pero también hay estudios que Bactericera coquerelli puede generar resistencia a ciertos productos, ¿no? Entonces, esto también es un problema que tenemos que en algún momento identificar qué se hace. Luego también se hizo un estudio en los impactos en lo que se refiere a tomate de árbol, y podemos ver que Paratriosa también o Bactericera es una de las principales enfermedades, y que también consideran que tienen un mal manejo, ¿no? Entonces aquí también pueden ver aquí, en cambio, en el tema de cosecha, cuánto cosechaban antes en kilogramos y cómo disminuyó durante y ahora, ¿no? Y el número de aplicaciones, cómo ha ido subiendo y cómo está bajando, pero también es porque ahora, lamentablemente, ya muchos agricultores que sembraban tomate de árbol, pues están dejando de hacer. Bueno, como les decía, con los costos de producción, podemos ver que antes era de 742, durante el brote de 1.205, y después del brote se ha bajado, pero se mantiene como que alto en 1.010. El número de aplicaciones antes de 3.9, durante el brote de 4.4, y pues ahora incluso y se ha incrementado a 4.8. En cuanto a la productividad, bajó bueno, más bien de 158 quintales por hectárea, bajó a 25 y a 22 respectivamente. Y el volumen de siembra también es menos al que se sembraba antes, ¿no? De todas maneras, estamos nosotros nuevamente haciendo este estudio de impacto socioeconómico para ver ahorita en la actualidad cómo están estos datos, y también ver si es que estos datos son confiables para poder ir reportarlos. Otro impacto que tuvimos, pues, es en el uso de cambio de suelo, ¿no? Como les decía, por la presencia de punta morada,
muchos agricultores decidieron más bien dedicarse a la ganadería y otros agricultores empiezan a subirse más al páramo, ¿no? Entonces hay muchos agricultores que ahora están rompiendo el páramo bajo la creencia que ellos dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, este agricultor comenta que esta enfermedad aún no ha llegado porque tienen terrenos más altos. Por la altura del frío no creen que vayan a tener esta enfermedad. Sin embargo, nosotros hemos hecho tablas de vida en laboratorio y a temperaturas fluctuantes, justamente de Bactericera coquerelli, donde podemos ver que el insecto puede durar en etapas de huevo, inclusive llega hasta ciertos instar en ninfa. Sin embargo, hay una alta mortalidad y no cumple el ciclo de vida, ¿no? Pero como les decía, aquí en Ecuador es difícil llegar a temperaturas menos a 5 grados centígrados. Y también pudimos ver que la mejor temperatura para que se desarrolle el insecto es a 20 y a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí pueden ver ustedes cómo es el ciclo. Más o menos a 20 grados centígrados se desarrolla en unos 63 días y a unos 25 a unos 68 días. Y otra temperatura extrema que pudimos ver es a los 30 grados centígrados, en donde podemos ver que la mortalidad en el estado de ninfas llega a 100%, la cual ya no cumple su ciclo de vida. También evaluamos el tiempo de oviposición y el número de huevos que oviposita cada hembra y podemos ver que la mayor cantidad de huevos que pone una hembra es a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces aquí nosotros logramos calcular que una hembra puede colocar 887.82 huevos durante todo su ciclo, aunque hay reportes que puede llegar inclusive a los 1000 huevos, ¿no? Sobre los 1000 huevos. Entonces, como pueden ver, de 20 a 28 grados centígrados a 25 grados centígrados más o menos son las condiciones ideales para tanto para el desarrollo como para la multiplicación del insecto. Ya, con toda esta información y a través del software ILSIN y a través de unos cálculos matemáticos, pues logramos realizar estos mapas de establecimiento sí, para determinar el índice de riesgo de establecimiento de Bactericera coquerelli en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, los colores rojos son los que son más propicios o son las zonas más propicias para que se establezca el insecto. En este caso solamente se ha tomado en cuenta las zonas productoras de papa. Sin embargo, pensamos que este mapa se puede pintar más de rojo considerando las otras solanáceas que tenemos en cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, como pueden ver, quizás Chile podría ser el que esté un poquito menos afectado, sin embargo, en todos los demás países tenemos colores inclusive de rojo, ¿no? Y aquí podemos ver el índice de generación. Esto quiere decir que cuántos ciclos o cuántos ciclos puede tener un insecto en un año. Entonces pueden ver que las zonas rojas inclusive es 9 ciclos por año. Es decir, que el insecto va a tener 9 generaciones durante un año, ¿no? Y como les decía, va desde 2 hasta 9.5 en algunas zonas. Entonces, como pueden ver, creo que las condiciones de Latinoamérica son ideales para el desarrollo del insecto. Como manejo que se está planificando, o más bien que se ha recomendado, primero es una planificación de la siembra. Aquí lo que les pedimos es que no siembren si es que ya conocen que hay el insecto o hay lotes abandonados con presencia o altas incidencias del insecto. También el uso de semilla sana, que sea de fuentes seguras, que no tengan justamente punta morada. Y lo que se está recomendando, pues, son uso de variedades precoces, ¿no? Las que son más rápidas y son afectadas durante el ciclo se puede cosechar algo, pero si son variedades súper extensas, o tardías, más bien dicho, puede ser que cuando llegue el insecto o cuando ya esté afectada por la enfermedad, no se tiene nada de cosecha al final, ¿no? Luego, durante el desarrollo de cultivo, mencionamos que se hagan monitoreos y detección del insecto vector sobre todo, ¿no? Para esto se recomienda que se use trampas amarillas, pero que también se haga inspecciones en las plantas, ¿no? Monitoreos en las plantas para identificar los adultos, huevos o ninfas. También que se eliminen las plantas enfermas o que tengan síntomas atípicos para evitar que contaminen el resto del lote. Y bueno, aquí también el control químico, ¿no? Pero aquí les decimos que sea un control químico
dependiendo de varios factores. Primero, el ciclo fenológico del insecto, que hay productos que son para huevos, para ninfas y para adultos, ¿no? Pero también que haya una rotación en el grupo químico. Entonces, también el modo de acción, el mecanismo de acción y en el estado de la plaga, ¿no? Entonces, aquí pueden ver como una tablita resumen de los productos que se les recomienda y de las rotaciones que se pueden hacer. Entonces aquí nada más era para que ustedes puedan identificar. Aquí en amarillo si pueden ver los huevos que están como en un hilito. Entonces estos son los huevos. Sin embargo, ustedes pueden ver acá excretas del insecto, ¿no? Que son como granos de azúcar generalmente. Este también puede ser otro problema porque puede traer hongos, ¿no? Entonces aquí los adultos, aquí las ninfas que se puede ver para que ustedes puedan identificar también en su cultivo. Y aquí hay algunas exuvias, ¿no? Entonces, esa es una planta en laboratorio. Ya toda la información que les he presentado, sobre todo del manejo, pueden encontrar en la guía del manejo de la papa de punta morada, que ha sido producido por el INEAF. Como sí, también se ha hecho como otros manuales, como el manejo del cilido de la papa y estas cartillas de capacitación, ¿no? Donde pueden sacar información también sobre esta plaga. Entonces, bueno, aquí les agradecerles más bien a todas las personas que nos han apoyado en las diferentes investigaciones que les acababa de mencionar. Eso es lo que les quería compartir. Voy a dejar de compartir. Y disculpen que creo que fue un poquito rápida, pero creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Muchas gracias, Nancy. Bueno, la idea es que ustedes conozcan a este nuevo complejo que viene avanzando por Latinoamérica y que sepan cómo identificarlo y vamos a ir en otras instancias de reunión, ir abordando más las condiciones propicias para la región, pero ya con estos mapas de escenarios futuros, ahí ya Nancy nos estuvo poniendo en situación. Muchas gracias, Nancy. Ahora seguimos con Ilse. Ilse es de México, Ilse Huerta Redondo, y ella nos va a presentar el Zebra Chip en México. Nos va a contar cómo es el desarrollo. Así que dejo que ella se presente y con quién armó esta disertación para compartir con ustedes. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy un poco con los equipos aquí porque por un lado, ¿me escuchan bien? Estoy compartiendo de un equipo y hablando por otro equipo, entonces a ver si no me mareo un poquito. Bueno, muy bien, sí, mi presentación es muy breve. Yo les voy a hablar básicamente de un poquito más de lo que es Zebra Chip. Ya Nancy nos dio, yo creo que un panorama muy bueno, muy completo acerca de su vector y de todo lo que es este complejo, pero bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en la parte de lo que es en sí, lo que se conoce como Zebra Chip, ¿no? Yo soy Ilse Huerta, soy profesora del Departamento de Agronomía de la Universidad de Guanajuato. Realizamos, bueno, tengo responsabilidades, la docencia, investigación y extensión. Y el doctor Salas es entomólogo también de la Universidad de Guanajuato y con las mismas responsabilidades. Entonces, bueno, básicamente lo que iba a hablar rápido era del cultivo de la papa en México, ¿verdad? Porque qué importancia tiene este cultivo en nuestro país y qué generalidades tiene la Zebra Chip y cómo estamos actualmente en México, que eso es un resumen, se va a dar al final. Bueno, en México, este es una infografía que nos brinda el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de nuestro país. Tenemos bastante producción de papa. En 2019 se fue más de 1.783.000. Las zonas ahorita me voy a enfocar un poquito más a ellas, pero se encuentran principalmente en el norte del país, un poco en el centro y cercano ya al Golfo de México, en Veracruz. Normalmente, bueno, se consume mucha papa en México. Un mexicano dice que se consume alrededor de 15 kilogramos de papa al año, pero también pues se exporta, ¿no? A Belice incluso. La Confederación Nacional de Productores de Papa nos comparte que, bueno,
en 2022 se continuó aumentando la producción en papa, a pesar de que de alguna manera u otra se ha ido disminuyendo en algunos estados. Particularmente yo soy del estado de Guanajuato, que está aquí en el centro, se ve por aquí, en el centro de México, y que hace algunos años se producía bastante papa aquí y que, bueno, poco a poco ha ido bajando o disminuyendo la producción. Se conservan algunas regiones, pero ya no es tan importante como otros estados, como lo son Sonora, como lo es Sinaloa, están aquí, como lo es también Veracruz, el Estado de México y Puebla, que son lugares un poquito también, bueno, aquí en el Estado de México y Puebla, más altos. Entonces, normalmente dicen el 56% se destina al consumo en fresco, el 29% va a las botanas, lo cual es una proporción amplia. Y sobre todo, como nos comentaba Nancy, el problema con la cebra chic es principalmente cuando también se fríe, ¿no? Esa apariencia que le da rayada y que hace que pues ya no sea de buena calidad o apetecible incluso para los consumidores. Y el 15% queda bajo semilla en condiciones especiales. Una de las razones, de hecho, por las cuales en Guanajuato, donde yo me encuentro, se dejó o disminuyó mucho la producción fue precisamente por un problema de enfermedades, que no es el que vamos a mencionar actualmente, pero es un problema de enfermedades en suelo, que poco fue mermando la producción incluso también de semilla. No se permitía porque eran nemátodos, entonces pues no se podía utilizar para semilla, ¿no? Bueno, entonces, cebra chic, este es el nombre común, es porque tiene este rayado en el tubérculo, sobre todo cuando se fríe, o sea, sí se observa cuando no, pero también cuando se fríe se ve pues, como rayado, como una cebra. El agente causal es Candidatus liberibacter solanacearum, como lo comentó Nancy, también es como CLSO, se le conoce, es una bacteria que es floemática, que no es cultivable. Esto quiere decir, bueno, está en el floema de la planta, pero no podemos crecerla tales en condiciones tanto de laboratorio. Entonces es un poquito complicada a veces para diagnosticar, aunque ahora ya con los métodos moleculares pues es la manera en que se utiliza, ¿no? Se diagnostica. Se transmite principalmente por vectores, pero también por material vegetal infectado, por tubérculos o así que hayan, que se utilicen nuevamente y que vengan infectados. Bueno, pues ya viene ahí. Nos comentaba también Nancy algo referente a las temperaturas. Creo que tanto el vector como la bacteria se ha visto que son un poco estrechos en cuanto a su desarrollo en condiciones ambientales. O sea, por ejemplo, en este caso se ha documentado que esta bacteria es sensible al calor, que ya después en temperaturas muy altas detiene más su crecimiento, su desarrollo en planta. Y también en temperaturas bajas se vuelve más lento. Entonces sí tiene unas temperaturas que por ahí ella mencionaba de 20 y tantos grados centígrados, en donde pues es más próspero su desarrollo. En cuanto a su origen y distribución, esta es una bacteria que, no quiero decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, que como podemos decir que se encontró en México, ¿verdad? Es un regalo casi que de México para la fitopatología, en 1994, ya casi van 30 años, que se encontró en esta zona, que es Coahuila, en el estado en Coahuila, en el estado en Saltillo, en el estado de Coahuila. Y esto, pues como pueden ver, está muy cercano aquí también a la frontera con Estados Unidos. Entonces, muy rápido después se encontró también en el estado de Texas, en el 2000. Entonces, ahí fueron las primeras determinaciones del problema. Y actualmente, pues ya la vemos que se encuentra en América, se encuentra en Nueva Zelanda, también está en Europa, en algunos lugares en África. Para ser más precisos, ahorita les voy a mostrar un mapa, muy similar también al que mostró Nancy, porque es de la misma fuente y básicamente pues va unida, como ella decía, va unida con su vector, ¿verdad? Ella nos mostraba un mapa de bactericera y ahorita vamos a ver el mapa en sí de la bacteria. Lo interesante también es que hay muchos haplotipos, o sea, algo de diversidad genética en la bacteria, mismo género, misma especie, pero hay algunos cambios genéticos
que hacen que estas bacterias tengan cierta afinidad con algunos hospederos y que incluso también con algunos vectores. Entonces se han identificado y los han ido nombrando como el A, B, C, D, hay como 10 actualmente. Entonces hay algunos que están asociados a enfermedades de papa, de solanáceas, que son estos A, B, F y G, y hay otros que, por ejemplo, van a apio, a zanahoria, o algunas otras malezas. Entonces, pues esta es como la manera en que, digamos, se presenta. En cuanto a su distribución, decíamos, como vieron, este mapa no es igual, no es igualito, lo estaba viendo, dije, es el mismo mapa, no es igualito, pero es muy similar porque pues coincide con la presencia de Bacteria coquerelli, ¿no? Se encuentra Candidatus liberibacter solanacearum, se encuentra en México, se encuentra en gran parte de Estados Unidos, en Canadá, se encuentra también en Centroamérica y pues también pueden ver que ya está presente en unas partes, ¿verdad?, de Sudamérica. Como decíamos, está también en algo de África, está en Nueva Zelanda, en Finlandia, entonces pues ahí va presentándose. Lo que sí es, como decimos, hay diferentes haplotipos, incluso también diferentes algunos vectores que lo pueden estar transmitiendo, dependiendo también de la región, o sea, van muy relacionados con las regiones geográficas. En cuanto a sus síntomas, decíamos, tanto aquí en las imágenes podemos ver tanto en la A como en la B, que en cuanto a follaje, hay una clorosis, un amarillamiento de hojas jóvenes, hay enrollamientos hacia arriba, hay coloraciones púrpuras en las hojas, coincide, ¿verdad?, con lo de la punta morada también, hay desarrollo reducido, hay marchitez, también podemos llegar a ver estas estrías y estas líneas, pardeamientos del tejido vascular. Y también lo que mencionaba, que pues puede haber tubérculos aéreos que se formen a consecuencia de infecciones por Candidatus liberibacter. Aquí algo más. También, bueno, a veces la parte del amarillamiento y todo eso también pues tienen que ver con efectos a veces directos del mismo vector, ¿verdad? Que se han estado haciendo estudios pues para entender, es el vector, es la bacteria, o sea, ¿qué provoca qué, verdad? Pero pues, como dice, al final de cuentas es un complejo que pues al productor le va a interesar pues el problema en conjunto, ¿verdad? A veces sí nos importa quién lo causa, sí nos importa detectar para poder hacer estrategias de manejo, pero cuando es un problema pues viene con todo el combo. Hospederos, ya lo habíamos dicho, también se repite, son solanáceas principalmente, papa, tomate, chile, berenjena. En México particularmente, pues lo tenemos en papa, sobre todo en tomate, también tomatillo, que le llamamos nosotros, que es el de cáscara. En chile, en diferentes chiles que nosotros usamos bastantes variedades, chiles secos, y también, bueno, se puede ver como aquí en berenjena, otros haplotipos que pueden dar en zanahoria, en apio, y podemos verlos en algunas malezas también. Nosotros a esto le llamamos la correhuela, que son convulviáceas, y esta es la ortiga. Y bueno, otra vez los vectores, y aquí en México nosotros le llamamos el cílido de la papa, o el cílido del tomate también, Bacteria coquerelli. Nancy decía que parece una suquita, por ahí lo que a veces dejan, sobre todo las ninfas, que es una cerita que también sueltan, ¿verdad?, sus secreciones. Entonces, nosotros más que, bueno, azúcar le llamamos salerillo, porque parece como sal. Paratriosa se le dice porque antes a este vector estaba en un género de paratriosa, pero ya cambió, ahora es bactericera. Pero entonces, bueno, se le conoce como salerillo, paratriosa, también aquí a veces también le llaman pulgón saltador. Es una transmisión persistente. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantiene ahí en el vector, o sea, no hay algunos vectores que a veces adquieren el patógeno, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, y lo adquieren por un momento. Pero en estos casos, este problema de la Candidatus liberibacter es persistente. O sea, una vez que el insecto lo adquiere, que lo puede adquirir en ninfa, lo puede adquirir en adulto, lo va a tener consigo para siempre, para toda su vida, e incluso la bacteria va a ser capaz de multiplicarse dentro del vector. Entonces, eso pues va a hacer que pues permanezca viable y permanezca con el vector
durante todo su ciclo e incluso en generaciones después, ¿no? Aquí, como están, son los huevecillos, este es su ciclo de vida, la ninfa, y bueno, estos, todos también los huevecillos, ¿no? Tenemos después que les decía, vamos en haplotipo, otros haplotipos, Triosa apicalis, haplotipos D y E, que serían otros vectores, Bactericera trigónica. También es otros vectores que pueden estar. Bueno, en cuestión del manejo, ¿qué pasa aquí? Bueno, se sugiere pues el manejo del vector. Principalmente hay que estar, nos dio ya Nancy un panorama también bastante amplio de estudios que se han hecho para una cosa o para la otra, ¿verdad? Pero es monitoreos con trampas amarillas, muestreos directos, insecticidas que estén conrotando para no crear resistencias en estas generaciones. Ya vimos con ella también que puede haber muchas generaciones por un año, hasta 9 generaciones, entonces pues hay que tener mucha precaución en el uso de los insecticidas para evitar resistencias. ¿Qué más? Medidas culturales, utilizar semillas certificadas que vengan libres de la bacteria, eliminación de todas estas hospederos alternos que podríamos tener alrededor, sincronización de las siembras para evitar los picos de la presencia del vector. Y pues también se han hecho algunos estudios, por ejemplo, el doctor Salas, que está aquí trabajando con nosotros, ha hecho algunos estudios de depredadores, de parasitoides naturales del sílido. Entonces, pues se busca hacer algunas mosquitas y así que se liberan para que parasiten al sílido y así se evite que, pues, que crezca más, ¿no? Las generaciones, que se reproduzca, que obviamente infecte y se mueva y todo. Cuarentena y manejo fitosanitario es importante, obviamente, también estar controlando el movimiento de los tubérculos de las plantas a través de las normas y reglas, vigilar las zonas libres para que se mantengan libres también, y pues evaluación de materiales con menor susceptibilidad a la cebra chip, que también ya se empiezan a ver. Entonces, ¿qué pasa en México? En resumen, en México pues están presentes tanto el vector como la bacteria, los tenemos en México, se están incluidos en la lista de plagas reglamentarias del país, lo cual quiere decir que pues normalmente se están vigilando, que se están emitiendo medidas, que se están emitiendo información a través de los servicios de nacionales de sanidad e inocuidad de calidad agroalimentaria, que es el SENASICA principalmente. Bactericera coquerelli, bueno, tiene registros históricos recientes, está presente en México, no se nos va a ir. Se documenta en solanáceas, en chile, en papa, en tomate, y pues hay algunas mayor foco en algunos estados, pues por la alta producción de estos mismos cultivos, ¿no? Y pues igualmente candidatos de Liberibacter solanacearum está documentada en Sinaloa, en Sonora, en Nayarit, Jalisco, en varios estados de la República, principalmente donde tenemos la producción de papa. Entonces, en sí, digamos, como recomendaciones a los productores, pues es monitoreos semanales para ver la presencia del vector, implementar un manejo integrado de plagas desde etapas muy tempranas, evitar usos repetidos de insecticidas y pues estar confirmando las sospechas mediante sobre todo diagnóstico molecular, que es lo que lo que se requiere, ¿no? El diagnóstico molecular. Y básicamente eso era todo lo que yo iba a comentar acerca de Zebrachip. Igualmente me pongo a sus órdenes. Estoy ahí, ese es mi correo, el correo del doctor Salas también, y pues a través de Flor también lo que necesite. Muchas gracias, Ilse. Bueno, ahí ya van teniendo un panorama más amplio de este complejo. Y ahora voy a invitar a Diana Valle, que es de Uruguay, de Línea de Uruguay, en donde mi idea inicial fue convocarla para hablar de Ralstonia solanacearum y va a hablar un poco del estado sanitario de la papa en Uruguay. Así que si estás ahí, Diana, para compartir tu presentación. A ver, me comentan ahí si la ven. Se ve, sí. Sí. Muy bien. Ahí, ¿la ven? En modo presentación.
Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias, Florencia, por la invitación. Bueno, me presento brevemente. Soy Diana Valdes, soy investigadora de INEA, Uruguay. Y bueno, en realidad en el rubro de la papa estamos trabajando en un equipo que está consolidado desde INEA, Facultad de Agronomía y Facultad de Química. Y por INEA estamos, presento yo, pero en realidad yo soy la fitopatóloga de INEA, pero está el grupo de mejoramiento genético con Matías González y Mariana Arias. Y desde Facultad de Agronomía tenemos a Nicolás Núñez, Francisco Vilaro y Paola Gallero, que son también los que más trabajaron justo con Rastonia, que fue lo que hoy le vamos a presentar un poco. Y después está desde Facultad de Química Mariana Siri, que ahora a lo largo de la presentación vamos a estar hablando un poco de los resultados de cada uno. Como bien dijo Florencia, lo primero yo les quería mostrar un poco cómo es la realidad uruguaya de la producción de papa, que tiene algunas particularidades que hacen que enfermedades, como el caso de Rastonia, ahora lo irán a ver, en otros países no son tan graves las presencias, pero sí en Uruguay. En Uruguay nosotros, bueno, saben que somos un país bastante pequeño, pero no obstante, seamos un país chico, tenemos una diferencia climática entre lo que es el norte y el sur del país que hace que las plagas y las enfermedades se comporten de forma un poco diferente. En particular, por lo que tiene que ver con la producción de papa, esta se concentra más que nada en el sur del país, donde tenemos toda la zona, no sé si ven el puntero, pero acá en la zona más sur del país, donde está la capital, Montevideo, y en todo lo que es San José y Montevideo, donde se concentra la mayor parte de la producción de papa. Y después una parte más chica en la zona costera de Rocha, y después tenemos una parte más en el norte que realmente ahora en las últimas décadas ha sido eh, como mucho menor. Nosotros en Uruguay lo que tenemos son dos ciclos de cultivos al año. Tenemos un ciclo de primavera y un ciclo de otoño, por los cuales nuestras variedades se tienen que adaptar también a estos ciclos. Y les quería mostrar también cómo viene el tema de la superficie sembrada papa. Obviamente en los ciclos de otoño tenemos una cantidad de superficie mayor respecto a los ciclos de primavera, pero tenemos un decaimiento, sobre todo en los últimos años, en la superficie. En el último año en particular que está registrado, en 2022-2023, tuvimos algunos temas sanitarios que hicieron que la superficie disminuyera, pero en realidad esta disminución responde también a que hay un aumento en la producción, o sea, un aumento en la tecnificación y en el uso de variedades que producen más. Entonces eso no se traduce tan linealmente en una disminución en la producción de papa. Un tema importante que hace sobre todo a todo lo que es el control sanitario es que Uruguay se basa en casi exclusivamente en el uso de semilla importada. O sea, tenemos un origen de semilla, ahora en las últimas décadas, más que nada de Europa hacia Estados Unidos, y los productores generalmente pueden hacer un ciclo de producción, una multiplicación local, pero la mayoría es semilla importada. Después hay algo nuevo, no tan nuevo, que es la genética INEA. Desde INEA se han liberado variedades que están empezando a ocupar un poco de lo que es la superficie nacional, pero siempre en un sistema un poco más restringido. Acá para mostrarlo un poco cuándo sería nuestra fecha de siembra, en las dos épocas, tenemos en los ciclos de primavera, como les comentaba, las principales variedades importadas, y después las variedades INEA, que empiezan a tomar un poco más relevancia, sobre todo con Iña Quillú, que es una variedad que fue liberada no hace mucho tiempo y que está tomando también una cierta relevancia con lo que es el ciclo de otoño. Nosotros, a diferencia de Argentina, que sé que se consuma más lo que es papa blanca, en realidad en Uruguay el interés más grande está por lo que es la papa rosada, tanto por pulpa blanca y pulpa amarilla, que ocupa casi la mayoría de la producción, y después tenemos una pequeña cantidad de papa blanca. Y también otra particularidad es que tenemos que todo lo que se produce, básicamente, yo le pondría hasta más del 95%, es para consumo fresco. No tenemos industria local especializada. Tenemos solo muy pequeñas
Y esto hace también que haya una disminución un poco en lo que es la siembra del cultivo, porque, bueno, sabemos que lamentablemente el consumo fresco está decayendo bastante. Entonces, con este panorama era para comentarles todos los problemas fitosanitarios que nosotros vamos teniendo, sobre todo por el tema de origen de la semilla. Para hacer así un pantallazo de las enfermedades principales, lo que obviamente preocupa al sector son los tizones, tizón tardío, tizón temprano, como bien mostró Florencia al principio. Tenemos tizón tardío, que si bien es manejado bastante y controlado y mantenido bajo control con lo que son las aplicaciones químicas, en años más complejos puede llegar a ser un problema. Y después tenemos todo este complejo de los tizones tempranos, en que justamente también estamos en esa fase de ver qué especie de alternaria realmente tenemos, cómo pueden llegar a ser los manejos, porque es un problema que antes no aparecía tan significativo, pero en las últimas décadas está empezando a tomar mucha más importancia. Después está todo el tema de las virosis. Acá se evalúan, obviamente se trata de liberar y de usar semilla que sea libre de virosis, pero las virosis siguen siendo un problema. Pero la particularidad, sobre todo de las variedades nacionales, que eso es algo que se destacó en los últimos años, que todas las variedades nacionales tienen introgresión de una resistencia total a PBI. O sea, todo lo que son variedades ígneas tienen el gen de resistencia de las variedades andígenas, por lo cual tenemos este surplus, esta ventaja, vamos a decir, de poder seguir producir papa semilla por más ciclos. Después están todo lo que tiene que ver con el tema de enfermedades mal de suelo, como la sarna común, streptomyces, todo lo que son las podredumbres. Acá le pongo solo algunos ejemplos, pero son las típicas de suelo, que esto hace también al problema que nosotros, justamente siendo un país un poco más chico que los demás, tenemos una limitante grande de disponibilidad de suelos, tanto para papa semilla como para papa consumo. Sumado a esto, se trata siempre de tener los campos para papa semilla alejados de lo de papa consumo, pero la realidad que ahora con el tema de rotaciones y de todo está siendo un poco limitante la disponibilidad de suelo, por el cual la aparición de algunas de estas enfermedades están limitando también lo que es la producción. Y por último, lo que tenemos es también el tema de marchites bacteriana, causado por Ralstonia, que en realidad hoy la presentación se va a concentrar un poco más en lo que es Ralstonia, porque también es como el patógeno, vamos a decir, que empezó a generar este grupo de trabajo que tenemos acá en Uruguay en papa, y bueno, y por eso nos concentramos más en lo que es Ralstonia. Ralstonia, bueno, es el agente causal de la marchitis bacteriana, sé que en Argentina también está presente. Tiene un amplio rango de hospederos, principalmente Solanaceae, pero en realidad creo que están reportando más de 200 especies que pueden ser hospederos de Ralstonia. Y acá para mostrarle que tenemos, actualmente Ralstonia se conoce más como un complejo. Cuando antes se hablaba solo de Ralstonia solanacearum, en la actualidad se habla de un complejo de especies, en el cual en Sudamérica tenemos justamente el Ralstonia solanacearum, que es el que pertenece al filotipo 2. En Uruguay se hicieron, junto con Facultad de Química, con el grupo de Mariana Siri, hicieron muestreo, hicieron toda una evaluación de lo que había a nivel de país cuando empezó a surgir el problema. Y lo que se vio es que acá predomina el filotipo 2, que y una cepa en particular tiene como una alta agresividad, sobre todo en papa, pero es el mismo filotipo que está en toda Sudamérica. ¿Qué pasó con este patógeno y por qué fue justamente uno de los detonantes de todo lo que es el trabajo en conjunto en papa? Bueno, el patógeno ingresó por semilla importada, justamente, como le decía, Uruguay se basa casi que exclusivamente en el uso de semilla importada. Y en los años 70 fue que tuvimos el primer reporte oficial y fue en la zona de Rocha y parte de Tacuarembó. Por eso le dejé el mapa como para ubicarnos un poco, que es en la parte más norte del país. En ese entonces, en la parte norte, que era Tacuarembó, y en la parte de Rocha, eran zonas importantes de producción que se fueron después bajando justamente a causa de este patógeno, que causó pérdida devastadora de hasta 90% en los predios. Luego,
en la década de los 80-90 la enfermedad se empezó a expandir, o sea, el ministerio empieza a encontrar casos de Erastonia también en todo el resto de la zona papera de Uruguay, y en ese momento fue que se empezó como a levantar el alerta y a mostrar a los productores y tratar de generar jornadas y actividades para explicar a los productores la implicancia de esta enfermedad, que realmente cuando aparecía causaba estragos muy grandes en los cultivos. Y finalmente en 2001-2002 fue que tuvimos otro brote más de la enfermedad. Como ven, es una enfermedad que justamente se comporta en brotes. Tuvimos otro brote de la enfermedad en que tuvimos el 34% de los predios afectados. Y esto se sumó justamente, como le comentaba al inicio, que ingresó una semilla nacional, Iniepora. Iniepora tenía obviamente resistencia, inmunidad a PBI, y esto hacía que se podía reproducir más la papa semilla, sobre todo de uso propio. Por lo cual esto generó que este brote de la epidemia fuese aún más grande de lo esperado. Y en ese momento fue que empieza la cooperación con Facultad de Química, primero para tratar de determinar el patógeno, para ver qué era lo que estaba afectando, qué filotipo teníamos, qué raza teníamos, y luego para seguir con los trabajos. En ese momento también el marco regulatorio cambia y Rastoni empieza a ser una plaga no cuarentenaria regulada, donde tenemos un análisis obligatorio en el proceso de certificación de semilla por parte de INASE, que es el ente certificador nuestro, pero también toda la papa semilla que ingresa al país tiene que ser libre de Rastoni. Entonces empiezan a generar todo el trabajo inherente a la detección temprana del patógeno, sobre todo en todo lo que es la papa semilla. Tolerancia cero para todo lo que ingrese. ¿Qué causa Rastoni? Rastoni es un patógeno que causa, como les dije, es una bacteria vascular. Entonces lo primero que nosotros podemos llegar a ver a campos es un marchitamiento foliar. El marchitamiento foliar generado con las hojas que se empiezan a marchitar en toda la planta, y a medida que progresa la infección, este marchitamiento empieza a generar clorosis, caída de hojas y muchas veces la muerte de la planta. En el caso de los tubérculos, lo que vamos a ver es la formación de este anillo. Es muy característico el anillo que se forma en el tubérculo, en la zona vascular del tubérculo, y esto después, cuando progresa, genera este exudado blanquecino, que es un síntoma claro de diagnóstico de la enfermedad, y en infecciones muy avanzadas podemos tener toda la pudrición completa del tubérculo, y además hay como un olor que es muy típico. Y a esto obviamente se asocia que la planta va a estar en una condición de muerte. ¿Esto por qué? Porque en los tallos justamente el patógeno va a tapar lo que son todos los vasos de los tallos. Entonces tenemos esta decoloración inicial del vaso central y después toda la pudrición alrededor. Un tipo de diagnóstico que es muy usado es el de flujo bacteriano, donde justamente si se pone esto adentro de un frasco con agua, se ve la caída de este flujo bacteriano, que nos da el claro indicio que estamos frente a una infección por Rastoni. El ciclo del patógeno, ¿por qué le traigo acá el ciclo del patógeno? Porque lo que hace justamente que la bacteria sea como de tan difícil manejo, porque estos tubérculos, los campos donde está presente Rastoni, permanecen infectivos por largo tiempo. O sea, el inóculo permanece en el suelo. Una vez que se planta de nuevo el cultivo, o que haya algunas de las otras especies que pueden ser hospederas, el patógeno se reactiva e empieza a infectar de nuevo las plantas. Una vez que logra entrar en las plantas, tiene que aprovechar igual heridas o puntos de crecimiento de raíces. Esta bacteria entra en el sistema vascular de la planta y empieza a causar toda la sintomatología que le acaba de mostrar. Y después, cuando se cosechan las plantas, justamente el patógeno permanece en el suelo. Entonces, lo que tenemos es una fuente de inóculo que es muy alta y permanece en todo lo que son tanto los tubérculos infectados, pero también en todo lo que es la maquinaria y en lo que son todas las fuentes de agua que puedan ser contaminadas. Una cosa importante a tener en cuenta es que también tenemos casos de tubérculo infectado, pero que permanece asintomático el patógeno, o sea, permanece en un estado latente que hace justamente que no se pueda notar tan rápidamente la presencia del patógeno.
¿Qué son las condiciones predisponentes que generan que esta epidemia y estos brotes aparezcan? Principalmente que los climas sean cálidos y húmedos, que favorecen la aparición de los síntomas, pero ojo que sobre todo las razas que tenemos son razas que sobreviven también en clima un poco más frío. Después tenemos un tema del manejo del agua, donde hay suelo mal drenado, que obviamente con encharcamiento de suelo y uso de agua de riego contaminado vamos a dispersar la enfermedad. Y como les mencionaba al inicio, tenemos el tema de los hospederos alternativos. Rastreria ataca más de 200 especies diferentes de plantas, entre las cuales muchas solanáceas. En los campos de papa tenemos papa silvestre, papas guacha, que permanecen en los campos, y esos son todas fuentes de inóculo. Y cosa más importante, la bacteria permanece viable en el suelo durante mucho tiempo, sin causar síntomas, en un estado latente, y esta persistencia hace que justamente esos suelos tengan una limitancia grande en ser reutilizados para la producción de papa. Otro tema que hace que este patógeno sea tan grave en el momento que aparece es que realmente el manejo se puede basar casi que exclusivamente, le diría, en lo que es medida de control preventiva. O sea, lo que hay que buscar es tratar de bajar la fuente del inóculo primario, tener los campos los más limpios posibles, partiendo obviamente de semilla de calidad certificada. Como les comentaba, este patógeno es analizado tanto en el proceso de certificación de semilla como en la entrada de semilla importada. Obviamente tenemos que basarnos en rotaciones y evitar plantar en suelo con histórico de infección, pero como les decía al inicio, sobre todo en el caso de Uruguay, los suelos no papeados están empezando a ser pocos, porque realmente las rotaciones y todo están empezando a ser un problema que hace que todas las enfermedades que tenemos de suelos tengamos que tener mucho cuidado ahora en que no aparezcan de forma más significativa. Otro tema importante, todo lo que tiene que ver con la desinfección de las maquinarias, porque como le decía, la fuente de inóculo puede ser también el traslado de maquinarias, si bien siempre se trata, sobre todo acá, como no tenemos mucho lugar aislado para generar papa semilla, se trata que las maquinarias que se usan para la papa consumo no sean las mismas de papa semilla, pero bueno, el tema de desinfección de maquinarias sigue siendo algo muy relevante. Y después hay algún trabajo, fui encontrando algunos reportes, algunos trabajos de estrategia más inherente a lo que es control químico y biológico. Se están probando bioinsumos, se están probando algunos productos de origen natural, también hay ensayos con biofumigación, pero la realidad es que todo está todavía a nivel experimental, no hay productos liberados, por lo menos a nivel país. Lo que sí se vio es que la fertilización con calcio puede generar en el suelo condiciones que hacen que el patógeno no sea tan virulento. También es algo más a nivel experimental o algo más a nivel observacional, vamos a decir, pero bueno, como que herramientas de control en la actualidad no habría. Entonces, todo esto también hace que la resistencia genética siga siendo como la base para poder manejar esta enfermedad y también otras, ¿no? Pero en esta en particular. Entonces, en este caso de Rastreria hay un trabajo hecho desde hace bastantes décadas a nivel país. Por eso también nos invitaron un poco a presentarlo hoy. Todo esto empezó cuando en los años 60 se empezaron como las integraciones de genes provenientes de pureja, que eso permitió como impulsar desde el CIP y desde todas las instituciones la introducción de especies silvestres y la revalorización de lo que son todas las especies silvestres como fuente de diversificación de resistencia. En Uruguay en particular, justo desde los 2000 se empezó a generar una colección nacional de especies silvestres nativas y esto coincidió justamente con lo que fue la aparición de uno de los brotes grandes que le mostraba al inicio de Rastreria, por lo cual se empezó a pensar de utilizar y de analizar estas especies silvestres para su fuente de resistencia a Rastreria en ese momento. Entonces se hizo todo un trabajo en conjunto con Facultad de Química y Facultad de Agronomía, en el que se caracterizó todo este grupo de especies que se fueron recolectando, y esto resultó en que tenemos actualmente, o sea, en trabajo bastante reciente, se pudieron se pudieron generar clones
nacionales, clones de Commersoni, con sangre silvestre, que mostraron una cierta resistencia, una resistencia bastante interesante a lo que es la presencia de este patógeno. Esto se hizo en Brasil, en realidad en Embrapa, donde se llevaron estos clones avanzados, se testearon a campo. Hay algo muy interesante en Embrapa, Embrapa creo que es el que está acá en Rio Grande do Sul, donde lo que se hizo fue generar un infectario donde se plantaron las especies, estos clones de interés y algunos de control, y se pudo ver un comportamiento diferencial de los clones avanzados, por los cuales ahora hay datos bastante relevantes para ver de generar clones con la fuente de resistencia. Otro punto interesante de esto fue que se pudo ver que estos clones, además de ser resistentes a Ralstonia, mostraron una cierta tolerancia a lo que son los estrés abióticos también, por lo cual se piensa que probablemente esa variabilidad genética esté relacionada también con todo lo que es la resistencia a estrés abióticos. Después, una vez que se empezaron estos trabajos para caracterizar todo lo que son las poblaciones silvestres nativas para resistencias a Ralstonia, se vio el interés de poder seguir trabajando en el tema y enriquecer todo lo que es la fuente de resistencia, pero también a otro patógeno. Por eso los trabajos actuales se concentran más en lo que es tizón tardío y sarna, y streptomyces, y después ahora se incorporará también lo que son las evaluaciones fenotípicas para resistencia alternales. Entonces, para concluir un poco y para comentarles lo que es el manejo de este patógeno, lo único que se puede hacer realmente es un enfoque preventivo. Tenemos que reducir lo que es el inóculo inicial. Para hacer esto hay que partir de semillas certificadas, garantizando que tengamos material sano y obviamente poder contar con material con una cierta resistencia genética. Si bien este patógeno, como le comentaba al inicio, no es una enfermedad que aparezca sistemáticamente todos los años, es algo que tiene como un progreso como más fluctuante, pero cuando aparece es bastante destructiva. Entonces poder prevenir la aparición de esta enfermedad sería algo muy importante. Y esto, pero ¿qué genera? Genera que tenemos toda una serie de desafíos emergentes, porque bueno, como todos sabemos, estamos en una época de cambios climáticos, no podemos no tomar en cuenta eso. Eso genera justamente que en esta franja roja sería donde Ralstonia encontraría como su condición mejor para progresar. Nosotros, y tanto en Argentina, estamos más en una zona que por eso es un poco más fluctuante, porque depende mucho de lo que son las temperaturas, de cómo vienen las temporadas. Pero bueno, en este escenario de cambio climático, en este mapita, que queda un poco chiquito, pero en este mapita lo que les quería mostrar es que justamente se hizo como una previsión bastante reciente, que de acá a los próximos 30 años el tema de cambio climático pueda generar que problemas como Ralstonias empiezan a ser mucho más relevantes y mucho más constantes a lo largo de las temporadas. Sumado a esto, obviamente podemos tener el riesgo, sobre todo a nivel país, por el ingreso de papa importada, que ingresen nuevas razas, que ingresen nuevos filotipos, o que mismo lo que estén se vuelvan como mucho más virulentas. Y todo esto también sin olvidarnos de todo lo que son, bueno, ahora justo con las presentaciones vimos el riesgo de entrada de otras enfermedades, como el caso de cebra chip. En Uruguay nosotros por ahora no está reportado ni la presencia del vector ni de la enfermedad, pero bueno, no quita que tengamos que estar alerta con todo ese tema de cebra chip. Y de algunas otras enfermedades emergentes. Tuvimos algunos riesgos de ingreso de nematodos, por ejemplo, que bueno, con el tema de cambio climático y de papa importada, nosotros es donde más tenemos las dificultades. Y bueno, y con esto era más o menos lo que les quería contar. Y les dejo ahí mi mail en realidad, pero como les dije, es un equipo bastante amplio lo que trabajamos en el tema de sanidad de papa. Nosotros particularmente trabajamos más en lo que son todos los tizones y sarna, pero bueno, para cualquier otra cosa estamos a las órdenes. Muchas gracias, Diana. Muy bien, ya vamos completando más los enfoques y las enfermedades que
están afectando regionalmente. Y ahora vamos a pasar a Alina. Alina es del USDA, y él ya nos va a hablar de la vigilancia internacional que se emplea tanto para la verruga como para el tizón tardío, y estrategias que también podamos emplear en un futuro para el tema de punta morada, pensando en tener una acción preventiva. Así que, Alina, te dejo el espacio. Muchas gracias por la invitación, y gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Voy a platicar un poquito sobre proyectos del Departamento de Agricultura que tenemos acerca de las enfermedades y también algunos insectos de la papa. Yo soy doctora Puig, yo soy fitopatóloga, trabajo en varios tipos de patógenos, y la otra persona que cooperó con hacer esta presentación es el doctor Cooper. Él también es con el Departamento de Agricultura y él trabaja con los insectos y los vectores, y al final voy a platicar sobre algunas diapositivas que él preparó sobre monitoreo de insectos y otros proyectos. En los Estados Unidos, la papa es un cultivo muy importante, tiene un valor anual de $5,000 millones americanos. Entonces, se invierte mucho dinero en proteger este cultivo, y uno de los temas es la vigilancia de patógenos, identificar variantes nuevas que están emergiendo, o tal vez enfermedades nuevas. Aquí es un mapa de la investigación relacionada con la papa que hace el Departamento de Agricultura, y los nombres de los científicos tiene que ver con mejoramiento, hay también con conservación de material genético, hay mucha investigación de entomología y virología. Hay muchos temas diferentes, y aquí pueden ver los científicos y los lugares donde ellos están basados. Uno de los proyectos que tengo ahorita se trata de la verruga de la papa. El patógeno se llama Syncytium endobioticum. Es un hongo, pero no produce hifa y no se puede aislar. Produce esporas invernales que pueden sobrevivir décadas en el suelo. Y uno de los problemas grandes con este es que durante la temporada de crecimiento no siempre es obvio que las plantas están infectadas, y solo la gente se da cuenta cuando es hora de cosechar, y se ven las verrugas grandes porque se forma más bien en los estolones y los tubérculos, no tanto en las hojas o en los tallos. Este es un parásito obligado, entonces, como mencioné, no se puede aislar, pero estamos interesados en obtener más muestras de este organismo que se conoce muy poco ahorita. La mayoría de la investigación sobre esto viene de Europa. Se produce zoosporas que no van mucha distancia, pero la manera de difusión principal se piensa que es por siembra de material infectado y el traslado de suelo por maquinaria y por personas. Esta es la distribución geográfica del patógeno. Muchos de esos reportes son históricos de creo que algunos hace 100 años, entonces no se puede confirmar todo esto. Estuvo en los Estados Unidos y se radicó, también fue radicado en Chile, y es originario de la región andina de Sudamérica, pero no hay muchos reportes de Sudamérica. Como mencioné, la mayoría de la investigación ahorita viene de Europa. Entonces, lo que sabemos tiene que ver con los patotipos que están presentes en Europa, y probablemente no todos los patotipos van a ser iguales. Y es un mapa que hizo el Departamento de Agricultura para saber más o menos si llega el patógeno a los Estados Unidos otra vez, dónde se va a establecer. Una de las determinantes del establecimiento es el clima. Entonces, aquí midieron varios detalles del clima y la precipitación para decidir, y es gran parte del área donde se cultiva comercialmente la papa, se establecería el patógeno.
Entonces, el objetivo del proyecto que tenemos en Syncytium endobioticum es obtener y secuenciar muestras de países en las Américas para saber realmente mejor la variación genética de este organismo. Las pruebas diagnósticas que se desarrollaron son basadas en el material que existe en Europa y poquito en Perú. Y es posible que no sea eficaz para detectar toda la variedad de este patógeno. Y también en el futuro nos gustaría evaluar la resistencia de variedades de papa comerciales como parte de un programa de mejoramiento. El otro proyecto que tiene el Departamento de Agricultura de Vigilancia de Patógenos es acerca del tizón tardío Phytophthora infestans. Este tiene distribución global, pero muchos de los reportes no existe datos moleculares genéticos disponibles de muchos lugares. Entonces, nuestro objetivo era enfocarnos en los países cercanos de los Estados Unidos, de donde probablemente vendrían aislados nuevos o cepas nuevas para causar epidemias. Entonces, se están recolectando cepas. Doctora Huerta Redondo, que platicó sobre ZebraChip, ella es parte de este proyecto. También tenemos colaboradores en el Caribe y en Centroamérica. Y el objetivo es determinar la diversidad actual del patógeno en los países en las Américas y poder hacer una base para poder identificar genotipos emergentes que podrán ser problema en el futuro. Y doctora Huerta Redondo, estas son fotos que ella mandó de la Universidad de Guanajuato, está aislando cepas. Otro objetivo nuestro aquí es evaluar la resistencia de las variedades comerciales de papa contra cepas que se obtuvieron recientemente de México. Y también tenemos una colección histórica de cepas de Phytophthora infestans de México y nos gustaría comparar cómo ha cambiado el patógeno, la población del patógeno en las últimas décadas. Estos dos proyectos son basados en cooperación internacional. Los dos patógenos originaron en las Américas y ahí se supone que habría más diversidad genética. Sin embargo, la mayoría de la investigación que existe, investigación genética publicada, viene de Europa. Entonces, es posible que haya mucho más que no sabemos sobre la diversidad, que, bueno, el objetivo es descubrir esto. Permiso. Tenemos muchos, como mencioné, tenemos muchos colaboradores en varios países, sobre todo en México, en Honduras, doctor López de Fía, científicos en el Caribe también. Y doctora Luca, muchas gracias por tu apoyo hasta ahora. Y ahora la segunda parte de esta presentación es acerca del trabajo que ha hecho el doctor Hooper con el Departamento de Agricultura. Él trabaja con manejo integrado de plagas en la papa y ellos hacen monitoreo también a nivel internacional y ellos están basados en el estado de Washington. Uno de los proyectos grandes que tienen ahorita es analizar el sistema digestivo para identificar cuáles son las plantas hospederas silvestres de los cílidos. Esto incluye el Bactericera coquerelli, la chicharrita del betabel y áfidos, que son vectores de los patógenos. Cuando empezaron con eso de analizar el sistema digestivo, no sabían si iba a funcionar y hicieron secuenciamiento e identificaron que en los Estados Unidos la baya de goji es otro hospedero de este insecto en los Estados Unidos. Y ahora lo que han empezado a hacer, entonces cuando la baya de goji pierde las hojas en junio, es entonces que el insecto va a la papa. Entonces, un sistema de monitoreo que están haciendo y que está ayudando a los productores es monitorean las bayas de goji para ver las poblaciones que están ahí en junio y julio para poder decir si va a haber una cantidad grande en agosto. Y eso les dice cuándo deberían poner insecticidas y otros tipos de tratamientos.
las poblaciones de cílidos, como mencioné en la primavera, se correlaciona con las infestaciones en agosto y eso es un pronóstico y esa información se comunica a los productores para que sepan. Y aquí son 3 áreas en los Estados Unidos donde existe el insecto y diferentes regiones tienen diferentes plantas hospederas y han descubierto que las plantas hospederas afectan mucho la incidencia de zebra chip, que también se dice mancha rayada. Entonces, si los hospederos silvestres también pueden ser infectados por el patógeno en esa área, como en el borde de Texas y México, esas áreas son donde realmente tienen más incidencia de zebra chip. Entonces, para esto es importante saber en ciertas regiones cuáles son los hospederos silvestres, porque no siempre son hospederos que también se infectan con el patógeno. Y si el hospedero silvestre no se infecta con el patógeno, va a haber menos incidencia de enfermedad en ese lugar. Y otro proyecto del Dr. Cooper es del cílido de la papa, la Bactericera coquerelli. Están viendo hospederos silvestres en México y encontraron hospederos nuevos, también solanáceas en el centro de México que publicaron. Y ahora está llegando también, bueno, como hablaron los demás, que está llegando en varios países de América del Sur y está afectando en mismas áreas donde hay otros cílidos que también podrían ser vectores del patógeno. Otro insecto con el que trabaja Dr. Cooper es la chicharrita del betabel, que es vector de otro fitoplasma que causa algo que llaman punta morada y también virus y spiroplasma. Y ese es otro que también están haciendo análisis del contenido digestivo para ver cuáles son las plantas hospederos para poner tratamientos, si ellos, antes de que venga la papa, para poder tratar esos otros hospederos antes de que vengan a la papa a traer las enfermedades. Y en eso el monitoreo se enfoca en las migraciones de alto riesgo, que sería la migración de primavera y verano. Y por ahora eso es todo lo que tengo. Cualquier pregunta acerca de los vigilancia de patógenos, yo sería el contacto para esto. Y cualquier pregunta acerca de monitoreo de insectos, eso sería el Dr. Cooper y ahí está su correo si lo quieren contactar. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alina. Bueno, muchas gracias a Nancy, a Lina, a Ilse y a Diana por sus presentaciones. Estas charlas van a quedar grabadas en un video que se va a subir a YouTube. Así que vamos a poner ahí los contactos de cada uno por si quieren ahondar más. Lo mismo si quieren hacer alguna consulta ahora, es el espacio para hacerlo. Y si no, el objetivo inicial de estas charlas era ponerlos en conocimiento de estas enfermedades emergentes y como primer paso para estar alertas y monitorear a los vectores y estas enfermedades que aún no están en la región, pero sí son una amenaza latente. Así que les dejo el espacio si quieren hacer alguna pregunta, y si no, les agradezco tanto a los oradores como a todos ustedes que fueron parte por haber participado. Bueno, entonces me despido de todos ustedes y muchas gracias por sumarse.